Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad vamos a estudiar el sistema masa-resorte, que ya lo habíamos estudiado en el campo temporal a partir de ecuaciones diferenciales, pero ahora lo vamos a atacar con la transformada de Laplace. La idea de estudiar sistemas con transformada de Laplace es que en lugar de utilizar las ecuaciones diferenciales, yo paso al plano complejo y trabajo con cocientes de polinomios en base S, lo cual se supone que en la mayoría de los casos debería ser más sencillo, más simple de encarar. Vamos a estudiar dos escenarios posibles. En el primero vamos a aplicar una fuerza externa y esta fuerza va a tener la forma de impulso unitario. La respuesta del sistema a este tipo de entrada se conoce como respuesta natural del sistema. Y después vamos a apartar al sistema de su posición de equilibrio sin aplicarle ninguna fuerza externa y lo vamos a liberar. A esta respuesta se la conoce como respuesta libre. Y bueno, veremos qué diferencias existen entre una y otra respuesta. Bueno, manos a la obra. Ya tenemos aplicada la fuerza externa sobre la masa y también incorporamos esta fuerza dentro de la sumatoria de fuerzas externas en el planteo de la segunda ley de Newton. En este punto se bifurca el análisis. Podemos ir por el camino de las ecuaciones diferenciales como hicimos en el video anterior, o podemos ir por el camino de Laplace, que es lo que vamos a hacer ahora justamente. Para aplicar transformada de Laplace a esta expresión tenemos que tener en cuenta las relaciones que tenemos acá sobre la izquierda de la pantalla. La transformada de la derivada primera es la función en Laplace multiplicada por s. La transformada de la derivada segunda es la función en Laplace multiplicada por s cuadrado y así será sucesivamente. Pero además aparecen las condiciones iniciales. Vamos a utilizar como notación f mayúscula para la función en Laplace y f minúscula para la función temporal. Por ende, f de 0 representará la condición inicial de la función temporal, mientras que f' de 0 representará la condición inicial de la función temporal derivada. Como vamos a trabajar con función transferencia en esta primera parte del análisis y en la función transferencia las condiciones iniciales se consideran nulas, estos términos los vamos a poder despreciar en el primer análisis. Empecemos entonces simplemente aplicando las definiciones. F de s menos k por x de s tiene que ser igual a la masa por s cuadrado por x de s. Vamos a juntar todo lo que tiene x de s del mismo lado y vamos a sacar factor común x de s. Entonces quedará ms cuadrado más k. Bueno, recordemos que la función transferencia es la transformada de Laplace de la salida sobre la transformada de Laplace de la entrada. La salida, evidentemente, será x de s, que va a definir la posición de la masa. Y la entrada, en este caso, va a ser la fuerza externa que estamos aplicando, que luego le daremos una forma determinada. Entonces, lo que necesitamos es x de s sobre f de s igual a 1 sobre m por s cuadrado más k, que también puede ser escrito de otra forma para manifestar bien cuáles son los polos. De una forma más directa esto puede ser escrito como 1 sobre m sobre s cuadrado más k sobre m. Bien, ya tenemos nuestra función transferencia. A partir de acá, con el tiempo vamos a poder sacar conclusiones de forma directa, sin antitransformar. Pero en estos primeros ejemplos vamos a justamente arribar a la función temporal para poder tejer estas relaciones. Entonces, la antitransformada va a ser considerando que la entrada es un impulso unitario. La transformada de Laplace de un impulso unitario es simplemente 1. Con lo cual, cuando pase multiplicando f de s para dejar despejada x de s, lo que me va a quedar es simplemente esta expresión de acá.
Y lo que tenemos que hacer ahora entonces es buscar si hay que trabajar un poco la expresión o si corresponde a una antitransformada directa. Bueno, ahí anotamos un par de antitransformadas útiles, que en este caso son el seno de omega t y el coseno de omega t en el plano temporal y sus transformadas de Laplace correspondientes. Bueno, en una inspección simple esto pareciera ser un seno de omega t, salvo una constante, lo podríamos acomodar por ese lado. Entonces haremos los cambios necesarios para que justamente podamos utilizar esta antitransformada. ¿Y esos cambios cuáles serían? Vamos a correr esto un poco para acá, así trabajamos más tranquilos. 1 sobre m lo voy a sacar afuera, que es una constante, no me va a molestar. Y fíjense que en el denominador aparece como término independiente k sobre m, que sería omega cuadrado dentro de las expresiones de la tabla. Así que lo que vamos a hacer es multiplicar y dividir por raíz de k sobre m. Entonces, vamos a escribir acá raíz de k sobre m, acá estaríamos dividiendo, y la multiplicación la voy a poner acá arriba, raíz de k sobre m, esto dividido por s cuadrado más k sobre m. Y bueno, como raíz de k sobre m al cuadrado es justamente k sobre m, esto hace que la estructura me funcione para que la función temporal correspondiente sea el seno de omega t. Vamos a indicar que estamos antitransformando. Y con esto vamos a llegar a x de t. Bueno, ahí la constante que nos queda afuera se puede acomodar un poquito, ¿sí? Metiendo la m adentro de la raíz, invirtiendo y dejando raíz de m sobre k. Esto me quedaría 1 sobre la raíz de k por m. Y eso sería la constante. Y después me va a quedar seno de omega t, donde omega es la raíz de k sobre m, multiplicado por t. Entonces ahí tenemos la misma función temporal a la cual habíamos arribado resolviendo el problema con ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Un seno de omega t, donde omega corresponde a raíz de k sobre m. Bueno, vamos a agregar una observación más. Notemos que la ubicación de los polos está íntimamente relacionado con omega. Si yo veo ahí la expresión, es más, vamos a trasladar directamente la función transferencia. Vamos a volver a copiar acá abajo. Y será entonces x de s sobre f de s. Recordemos que los polos son los ceros del denominador de la función transferencia. Y acá se ve muy claramente que su ubicación es más menos, ¿sí?, j k sobre m. Es decir, son polos imaginarios. Más menos j raíz de k sobre m. Y esto, bueno, entonces corresponde a omega, la pulsación natural del sistema. Entonces, se puede empezar a linkear alguna cuestión del plano temporal con el plano complejo. Cuando yo tengo una expresión de este tipo, con polos imaginarios, lo que puedo deducir es que la función temporal es una función senoidal. Y no solo eso, sino que la ubicación de los polos me define la pulsación. Por ende, me define también la frecuencia y el periodo. Cuanto más se alejen del origen los polos, evidentemente mayor será la pulsación, con lo cual tendrá una mayor frecuencia de oscilación el sistema y por ende un periodo más reducido. Fíjense cómo empezamos a sacar conclusiones sobre el plano temporal, pero analizando solamente dónde caen los polos en el plano complejo.
Bueno, eso es un poco la idea de la transformada de Laplace. Si bien es un camino para resolver ecuaciones diferenciales porque me permite trabajar con polinomios y después antitransformar, en algún punto también me permite sacar conclusiones sin tener que antitransformar. Y eso quizás es lo más interesante que tiene. En este segundo escenario vamos a estudiar cómo responde el sistema teniendo condiciones iniciales, tanto para la función temporal como para su derivada, pero sin tener ningún tipo de fuerza externa actuando sobre el sistema. Bueno, habíamos dicho que esta respuesta era la respuesta libre del sistema. Vamos a copiar de nuevo esta expresión que es nuestra ecuación diferencial de partida. Y le vamos a aplicar la transformada de Laplace con las nuevas consideraciones. Notemos que a la función en el instante 0, a la función temporal, la hemos llamado x sub 0, por representar una posición en este contexto. Mientras que a la derivada, en el instante 0, la hemos llamado b sub 0. Así que, aplicando las reglas a esta expresión, lo que vamos a tener es lo siguiente. Menos k por x de s igual a m, y acá ya empezamos a desprender s cuadrado por x de s menos x sub 0 por s menos b sub 0. Y bueno, ahora lo que hacemos es trabajar con esta expresión. Vamos a distribuir la masa en todos los términos. Me va a quedar entonces m por s cuadrado por x de s. Me va a quedar m por x sub 0 por s. Y me va a quedar m por b sub 0. Reordenando un poquito, nuestra idea acá no es hallar una función transferencia, porque al tener condiciones iniciales, ya el concepto de función transferencia no puede ser aplicado. Nuestra idea es despejar a x de s, que va a ser un poco la expresión de lo que después vamos a antitransformar para ver la respuesta temporal del sistema. Así que, si me permiten, pasaremos para este lado m por x sub 0 por s más b sub 0 por m, y esto del otro lado me quedará x de s y entre corchetes m por s cuadrado más k. Ahora bien, despejando y ya distribuyendo, porque es algo que me conviene hacer, vamos a tener mx sub 0 s sobre m por s cuadrado más k más m por b sub 0 sobre m por s cuadrado más k. Bueno, y además me va a convenir a mí tener una expresión donde abajo tengamos un polinomio mónico. Esto querría decir que divido abajo y arriba por m de forma tal de obtener una expresión más conveniente que pueda relacionar con una antitransformada de tabla de forma un poco más directa. Bueno, entonces ahí ya nos quedan las expresiones presentadas. Volvemos a repasar un poco cómo era el tema de las tablas. Fíjense, seno de omega t tiene como transformada de Laplace omega sobre s cuadrado más omega cuadrado, mientras que coseno de omega t tiene como transformada s sobre s cuadrado más omega cuadrado. Bueno, son prácticamente las expresiones que nosotros tenemos acá a mano, ¿sí? Así que lo que tenemos que hacer es, mediante el operador antitransformada, aplicar casi de forma directa lo que acabamos de ver en la tabla. Y me va a quedar una cosa así. X de t igual a, sacaremos x0 como factor común, ya que es una constante, y obtendremos el coseno de omega t, donde omega va a ser la raíz de k sobre m. Y después vamos a tener el otro término que habrá que tocar un poquito más. B sub 0 sale como constante.
y vamos a tener que dividir arriba y abajo, perdón, multiplicar arriba y abajo por k sobre m, ¿sí? como hemos hecho en el caso anterior. Y entonces esto ya ordenado me va a quedar como la raíz de m sobre k multiplicado por el seno de omega t, donde omega vuelve a ser la raíz cuadrada de k sobre m y bueno, multiplicado por t. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? La respuesta libre del sistema. Es la expresión correspondiente, ¿sí?, a tener condiciones iniciales no nulas y no tener ninguna fuerza externa aplicada sobre el sistema. Bueno, entonces con esto ya vamos cerrando el análisis del sistema masa-resorte utilizando la transformada de Laplace como herramienta. En un primer caso utilizamos el concepto de función transferencia y la respuesta a la entrada de impulso. En un segundo caso utilizamos condiciones iniciales y la resolución de una ecuación diferencial, empleando como herramienta la transformada, que son dos formas distintas de encarar el mismo tema. Hasta acá hemos llegado, esperamos que les haya servido y nos vemos en el próximo video.